Laguna concentró un fenómeno de violencia que no tenía antes. Y este policías y ladrones fue lo que vivimos durante 6 años en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Calderón puso en el centro la persecución policial y militar, porque tú no confías en aquello que no se acerca a ti, tú no confías en aquello que no conoces. Ojo, no perdamos de vista nunca al vecino del norte. Nosotros hemos encontrado que los medios de comunicación de pronto se ven a sí mismos al margen de la discusión de la democracia, como si estuvieran en una especie de ámbito de pureza. Los palacios de la justicia, ¿no? Los superhéroes. Los superhéroes a los que les toca vigilar al mundo. Nada de eso. O sea, México hoy es el laboratorio de lo que no se debe hacer. Bueno, son varios los temas que están ahí en el tintero, ¿verdad? Uno, bueno, ¿cómo se ve La Laguna en el tema de la violencia en esta ocasión que estamos tratando de reconstruirnos en función de participación ciudadana? Bueno, evidentemente los números son muy negativos, desafortunadamente. La Laguna concentró un fenómeno de violencia que no tenía antes, un fenómeno inédito de violencias, decimos, porque se trata de distintos tipos de violencia. Hay alguna violencia que es mucho más llevada al debate público, que tiene que ver con la violencia del crimen organizado, pero tenemos otro tipo de violencias que son menos visibles, pero igualmente graves. La violencia contra la familia, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los jóvenes por parte de las autoridades. En consecuencia, lo que tenemos ahorita en la región es una combinación de factores de riesgo que han generado una explosión delictiva y de diversos formatos de las violencias. Eso implica la necesidad de replantear completamente la forma en la que las instituciones actúan frente a estos fenómenos, pero también la forma en la que la sociedad lo hace. En este momento estamos aquí precisamente intentando ayudar a pensar en nuevos paradigmas. Hoy en Torreón particularmente encuentro que el concepto de seguridad ciudadana ya sustituye al concepto de seguridad pública. Probablemente para algunos pues los nombres son solo eso, nombres, pero en realidad no. Seguridad ciudadana es un paradigma que coloca en el centro precisamente a los ciudadanos y en ese sentido modifica los indicadores de medición de resultados. Por ejemplo, el alcalde de Torreón está ofreciendo crear instituciones confiables y cercanas. Lo estaba estudiando viniendo para acá. Bueno, se puso muy alta el estándar. La vara. Se puso muy alta la vara. Porque primero lo hizo muy bien, porque lo que necesitamos son instituciones confiables. Hay una fractura de confianza nacional, no es aquí. Estamos hablando de que 60, 70, 80% de mexicanos consideran que las instituciones asociadas a la seguridad, la justicia penal, son poco o nada confiables. Y por eso la gente no denuncia, ¿no? Y tenemos todo este halo de impunidad. Es correcto. Bueno, a ver. Aparte, bueno, serían dos cosas distintas. Sí, porque, a ver, la no denuncia tiene varios motivos. Desconfianza, pérdida de tiempo, temor. En el escenario más grave, la gente llega a creer que denunciar la pone en riesgo. Y tiene razón. En muchos casos tiene razón. Por otro lado, mencionaste impunidad. Bueno, la impunidad tiene a su vez varios motivos. El hecho de que se denuncie no significa que el hecho vaya a ser investigado, perseguido, consignado, procesado y sentenciado. Hay una impunidad que tiene que ver con la no denuncia, pero hay otra impunidad que tiene que ver con la forma como la autoridad no hace las cosas para poder castigar las conductas que la ley ordena que se castiguen. El fenómeno de impunidad a su vez regresa con una potencia simbólica enorme hacia la sociedad y hacia las propias instituciones como un ambiente de permisividad, en donde es bajo el costo y es alta la oportunidad para delinquir. Tenemos índices de impunidad que rebasan incluso 70-80% respecto a muchos delitos. Y eso implica que es más probable que no sea castigado el delito a que sí lo sea. Entonces, generar instituciones confiables y cercanas a la gente, como lo ofrece el alcalde de Torreón, en este caso, implica una transformación completa de la relación. Porque tú no confías en aquello que no se acerca a ti.
Tú no confías en aquello que no conoces, tú no confías en aquello que no te da un trato confiable. Entonces se trata de una revolución institucional lo que habría que hacer. Incide, el instituto a mi cargo tiene 10 años ya. Yo personalmente tengo 25 años en estos temas. Seguimos interpelando a la autoridad para colocar a la confianza en el centro de todos sus indicadores. En Inglaterra hemos aprendido en nuestros viajes por Europa Central, en Canadá, en Estados Unidos, que la autoridad puede ganar confianza incluso sin dar de inmediato mejores resultados. ¿Por qué? Porque trata distinto al ciudadano. Crear una percepción de mayor confianza. De que estás cerca y te va a ayudar. Policías ingleses nos lo dijeron por primera vez hace muchos años. Nos dijeron, si una señora viene y me dice, me robaron la bolsa, yo probablemente sé que es muy poca la probabilidad de que la recuperemos, la bolsa. Pero voy a hacer todo el esfuerzo de cara a la solicitud de esa señora para que ella tenga un servicio profesional. Entonces, ellos aprendieron que puedes mejorar la confianza sin necesariamente de inmediato generar mejores resultados. Y eso tiene que ver con el cambio de actitud. No hace mucho leí un artículo sobre Medellín, Sí. que a nivel mundial tiene el reconocimiento de todo lo que se ha transformado, pero también leí un artículo sobre que los indicadores no son tan altos en función de educación o de eficiencia de seguridad, pero han logrado generar una mayor confianza en el ciudadano y sobre todo crear como un branding hacia afuera, ¿no? Como así cambiarle la cara a Medellín, aunque los indicadores no sean así súper positivos. Ojo, todo indicador tiene, se debe medir en función de un modelo de evaluación y de un modelo que te permita hacer comparaciones. Medellín colapsó su índice de homicidios, pero sigue siendo comparativamente alto frente a otras ciudades y regiones del mundo. Entonces, primero tienes que analizar Medellín respecto a sí mismo, y segundo, compararlo con el mundo. Colombia tiene una reducción sostenida de la violencia homicida, sí. De secuestros, sí. De desapariciones, sí. Sin embargo, Colombia tiene diferencias en promedio nacional, en comportamientos en ciudades y a su vez entre ciudades hay diferencias importantes. Ahora, Medellín es un ejemplo de una aproximación que intenta ser holística al problema, una aproximación integral que quitó del centro el tema policías y ladrones y puso en el centro el crecimiento de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos múltiples, no solamente el de la seguridad, sino el derecho a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho a la diversión, el derecho al esparcimiento, el derecho al tránsito, y han generado modelos de gobierno que se preocupan por todos esos derechos, y entonces cambian La percepción. Primero cambian formas de usar el espacio público, y eso genera un cambio profundo de percepción. Yo sé que La Laguna, yo sé que Torreón en concreto tiene esfuerzos ya de recuperación de espacio público. Esos esfuerzos tienen que ser sostenidos y tienen que ser abrazados por un conjunto de políticas que vayan en un mismo camino. Y policías y ladrones fue lo que vivimos durante 6 años en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Sí, el gobierno de Felipe Calderón esto lo dijo Irving Waller, no lo digo yo, lo dijo Irving Waller, que es un preventólogo del delito de los más avanzados en el mundo, de origen canadiense. Dijo, México representa la expresión más avanzada del fracaso del modelo persecutorio contra las drogas. O sea, México hoy es el laboratorio de lo que no se debe hacer en materia de drogas para muchos países. Nos duele decirlo, nos duele escucharlo, pero así es. Llegamos a los foros de discusión en América Latina, no porque representáramos un ejemplo a seguir, sino porque representamos un ejemplo de lo que no hay que hacer para mucha gente en gobiernos. Lo que pasa es que esto no se dice mucho, claro, porque en los circuitos diplomáticos esto no funciona, pero sí funciona en la academia y en los foros especializados. Calderón puso en el centro la persecución policial y militar, y solo hasta el final empezó a acusar recibo de los llamados que hacían muchos de trabajar en lo que se refiere a la demanda de las drogas. Calderón a su vez es producto de una presión norteamericana.
Ojo, no perdamos de vista nunca al vecino del norte. Nuestra política persecutora contra las drogas no nació aquí. De hecho, en su momento, Lázaro Cárdenas emitió un reglamento en materia de drogas inspirado en un modelo regulatorio que duró meses vigente. Y duró meses vigente por la presión norteamericana. Estamos hablando de hace muchas décadas. Ahora México necesita encontrar sus propios paradigmas. Y nosotros en INCIDE creemos que la jurisdicción que está llamada a ser líder es el municipio. Nosotros creemos que los municipios, que son la autoridad más cercana a la gente, son los que tienen que poner el ejemplo. Calderón y su operador García Luna dijeron que los municipios no solamente no tenían buenas ideas, sino que incluso hasta eran socios, ¿no? Que eran parte del problema, eran parte del problema del crimen, y que la relación que tenían con los municipios era básicamente para ayudarles, porque ellos no podían hacer nada, no estaban en capacidad. Bueno, eso nos retrasó, eso nos dio otra mala noticia en la historia, porque nos retrasó en el tiempo respecto a la necesidad de darle a los municipios las competencias profesionales, técnicas especializadas para crear modelos de seguridad ciudadana que reconstruyan la relación con la gente y sirvan al fortalecimiento del ejercicio de los derechos por parte de la gente. Bueno, quiero dejar un tema sin tocar. En el INCIDE le han entrado mucho al análisis de los medios de comunicación. Y de repente hay que decirlo, quienes estamos en los medios no le entramos mucho a la autocrítica. En este entorno de violencia y de mayor participación ciudadana, lo que hemos estado generando, también platicando, que se va a generar una mayor cercanía a los municipios, ¿qué papel debemos de jugar los medios de comunicación? Qué bueno que lo planteas y que lo planteas así, porque es poco común que los propios medios se reconozcan como sujetos que deben estar en una discusión de su rol como cualquier actor de la democracia. Nosotros hemos encontrado que los medios de comunicación de pronto se ven a sí mismos al margen de la discusión de la democracia, como si estuvieran en una especie de ámbito de pureza. El Palacio de la Justicia, ¿no? Los superhéroes. Los superhéroes a los que les toca vigilar al mundo. Nada de eso. Los medios de comunicación tienen que estar bajo escrutinio. Nosotros hemos hecho una propuesta profunda de autocrítica, pero también de crecimiento, a través de la profesionalización, como lo proponemos para otras entidades públicas y privadas. Los medios requieren generar o incorporar métodos que ya están disponibles, que permiten hacer una contextualización más amplia de su información, equilibrar a sus fuentes y darle al lector, primero pensar que el lector es inteligente y no al que se le tiene que dar como una especie de cucharadita de Gerber, a quien le dices que la versión de la realidad es una sola y se acabó, y normalmente es la de la autoridad. Eso no funciona más, la gente no cree en eso, no confía en eso, y los medios de comunicación que evolucionan son los que colocan un contexto de análisis, ponen distintas fuentes de información y nos dan los claroscuros de las realidades. Por ejemplo, un típico error de los medios es llamarle periodismo de investigación a la reproducción de lo que dice una averiguación previa. O incluso déjate la averiguación, que requiere más lectura, un comunicado de prensa de una entidad pública. Afortunadamente, en estos 10 años del instituto hemos hecho cientos de talleres con periodistas que, como tú, como muchos otros, ya se miran como sujetos que necesitan crecer, superar sus propios paradigmas históricos e insertarse en la democracia como un actor que, en efecto, tiene una responsabilidad social, pero también tiene la responsabilidad social de ponerse a sí mismo en un espejo autocrítico. Así que creemos que la combinación de nuevos paradigmas de seguridad ciudadana, nuevos paradigmas de participación ciudadana, nuevos paradigmas de medios de comunicación más críticos, más abiertos y más profesionales, puede combinar un escenario de crecimiento, de recuperación de comunidad, de crecimiento y de competencias y de recuperación de comunidades seguras y no violentas en beneficio de los derechos de todos. Pues muchas gracias por este espacio. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego.